A todo el mundo, yo tengo cómplices, aliadas, amigas en todo el país. Entre ellas tengo como aliadas a las compañeras de Mujer de Plata, que son un equipo de comunicadoras feministas de la ciudad de Potosí. Cuando las mujeres de Plata me dicen, María, hay que hacer esto, yo lo hago, porque para eso es la complicidad, para confiar y prácticamente obedecer lo que la otra te pide. Las mujeres de Plata me dijeron, queremos que entrevistes a la única candidata mujer a la alcaldía de Potosí. Yo les respondí, les dije, no puedo hacerlo porque no me gusta el Zoom. La barricada, el formato de la barricada es un cuerpo a cuerpo. Y me dijeron, no te preocupes, ella está dispuesta a ir a La Paz. Siendo así, es un honor que haya venido hasta acá y voy a presentarla. Está con nosotras Ruth Velasco Garrón. Voy a leer algunas cosas de su currículum, que es largo. Formación académica, es licenciada en arquitectura de la poderosa Universidad de San Simón de Cochabamba. Así es. Es Made in Bolivia la compañera. Tiene maestría en rehabilitación y restauración arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid, España, que es una maestría que todo potosino o potosina que se precie la tiene, al menos si es de las ramas del arte y la arquitectura. Tiene una maestría en interculturalidad en salud en la UNAM en México. Tiene una maestría en desarrollo personal y liderazgo en Madrid, España, y otras formaciones internacionales. Como experiencia laboral como arquitecta, es directora de proyectos de la Honorable Alcaldía de Potosí, oficial mayor técnica de la Honorable Alcaldía de Potosí, codirectora de obra de la Cooperación Italiana Rehabilitación Hospital Daniel Bracamonte. Lamentablemente no conozco ese hospital. Arquitecta del equipo Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de la Cooperación Española. Arquitecta del equipo de restauración de la Merced y Santa Teresa. Santa Teresa es uno de los núcleos museísticos más hermosos del país, con la Cooperación Española. Arquitecta del equipo de interculturalidad en salud, directora de desarrollo productivo de la prefectura del departamento de Potosí, y como principales obras de construcción ha hecho, la rehabilitación del Hospital Bracamonte, y me ha llamado la atención, ha hecho diseño y construcción del Palacio de Sal en el Salar de Uyuni, y también del restaurante Pizca, no sé si está bien dicho, Warmis, que es pues un refugio del feminismo potosino. Bueno, Ruth, bienvenida, gracias por estar acá. María, un gusto. Le voy a proponer que dividamos esta barricada en dos partes. La primera parte para discutir la relación entre las mujeres y la política en Bolivia. Bien. Y la segunda parte para ir a su propuesta, por qué se lanza como candidata, etcétera, etcétera. Primero conozcámosla a usted. ¿Usted es feminista? Sí, defiendo los derechos de las mujeres, por supuesto que sí. Y si eso es ser feminista, pues seré feminista. Le cuento que eso no es ser feminista. Entonces no soy feminista. Bueno, ¿qué piensa del aborto? Creo que es una decisión muy personal de cada mujer. Creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y también creo que es importante que las mujeres dejen de seguir muriendo por los abortos clandestinos. Es una doble moral la que existe en Bolivia, porque están muriendo muchas mujeres por malas praxis. Y si esto permite que de alguna manera las mujeres que decidan puedan tener una atención médica para hacer esto, no sé, es una decisión muy particular de las mujeres. No creo que sea algo que debamos nosotros juzgar ni a ellas ni a nadie. Es una decisión particular. ¿Qué piensa usted sobre la homosexualidad y la transexualidad? Estamos hablando de la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina y la transexualidad y los derechos de las personas trans. Yo creo que las personas son libres de elegir la
la decisión que ellas quieran sobre su cuerpo y sobre sus relaciones sexuales. Yo no juzgo a las personas, las acepto tal cual, porque más allá de esas características yo creo que todas las personas tenemos algo en común, y es esta energía maravillosa que nos mueve. Entonces el hecho de que elijan una determinada forma de relacionarse sexualmente es su problema, su gusto, y yo perfectamente acepto a todos. Ahora, Ruth, ¿cuáles cree usted que son los prejuicios, los complejos más profundos o de la sociedad potosina o de la sociedad boliviana? El corte que usted prefiera hacer, si prefiere hablar de Bolivia o de su ciudad. Prefiero hablar de ciudad, que también, de Potosí, que también refleja lo que es Bolivia, porque no estamos aislados, es una realidad común, tenemos aspectos que nos relacionan. Potosí es una ciudad muy conservadora, ¿no? Pero siempre se dice eso, pero ¿cuáles son los parámetros para decir eso? Porque están juzgando, por ejemplo, el tema de la homosexualidad no ha salido a la luz pública como en otras ciudades, como en otros países. Bolivia también es un país todavía muy conservador si comparamos con otras realidades del mundo. ¿Pero entonces todavía juzgan, porque yo creo que la gente tiene muchísimas creencias sobre que las mujeres tenemos que ser las mujeres así hechas y derechas como piensa, por ejemplo, la sociedad en su conjunto, o no sé, nuestras mismas madres, ¿no? Son las que nos dicen, mujercita tienes que saber cocinar. Entonces, creo que esto es bastante tradicionalista, ¿no? No acepta otras posibilidades cuando esas posibilidades se están dando en el mundo. Yo creo que es importante no juzgar a la gente y aceptarla tal cual, porque finalmente mientras las personas hagan lo que deseen. ¿Cuáles son otros complejos en Potosí? Yo creo que el complejo de sentirnos pobres también, eso es otra de las características potosinas, ¿no? De sentirnos la vaca lechera, que siempre, o sea, es un lamento constante en la gente potosina, y eso es algo que deberíamos... ¿Le cansa el lamento? Sí, mucho, porque no nos deja avanzar. El lamento es mirar atrás, y lo que hay que hacer es estar en el presente y mirar al futuro. Entonces, ¿cuáles son otros complejos característicos de la sociedad potosina? El conformismo. O sea, si hablamos de cosas negativas, el conformismo, pero si hablamos de cosas positivas, digamos, que es la lucha. Cuando los potosinos queremos lograr algo, es impresionante cómo la gente se une, pero ¿no? esa es una frase muy, muy trillada, ¿no? Ahora, Ruth, ¿está dispuesta usted a nadar, a remar, o como le llame, a contracorriente? Sí, porque... Se gana votos diciendo, sí, la despenalización del aborto, o nadie puede juzgar a una mujer que ha abortado. ¿Se gana votos en Potosí o se pierde votos así? En Potosí yo creo que se pierde, pero yo creo que es más importante decir lo que uno piensa y que la gente le acepte como tal cual es. Yo soy una mujer muy sincera y digo lo que pienso, entonces si esto me va a permitir perder votos, bueno, pues aquí estoy, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué ha venido a la barricada? ¿No le han hablado mal ya de María Galindo? Mira, esa risa me da risa. Es muy contagiosa su risa. A ver, cuénteme. No, pues María, usted tiene una trayectoria impresionante en Bolivia por todo lo que hace, por todo lo que dice, por cómo es. Entonces, obviamente hay sectores en los que tiene mucho apoyo, otros no. Pero para mí era importante conocerla personalmente, estar en esta infraestructura que siempre ha sido uno de los lugares que he querido conocer, y me agrada que sea en esta oportunidad, así que yo estoy contenta de estar aquí porque estoy viendo en realidad lo que es esto, ¿no? Ruth, cuéntenos, ¿para qué gobierno municipal ha sido usted funcionaria? Participé la primera vez con Joaquino, con el eje Pachacuti, llegamos a las elecciones y fue la primera vez que en Potosí se logró 9 de 11 concejalías. Yo fui la primera, bueno, Joaquino, en ese entonces el primer concejal era el candidato a alcalde, no había la selección que ahora hay, alcaldes por un lado y concejales por otro. Entonces yo era la segunda concejal y asumí la presidencia del Consejo Municipal con Joaquino, y esa vez fuimos con el Partido Socialista, una sigla prestada también. Pero Joaquino, yo lo conozco, nunca ha querido venir a una barricada conmigo, es uno de los hombres más reaccionarios y conservadores que hay. Sí, yo
comprendo y comparto el concepto, porque justamente fue por eso que yo no aguanté. Tendría que haberme quedado 5 años de concejala y quién sabe de presidenta del consejo, no lo sé. Pero yo me quise ir a los 6 meses de estar ahí en el consejo, justamente porque me di cuenta de lo que usted dice. Joaquino es ¿Cuál una fue su persona choque así. con Joaquino? Fue una persona que no habló con la verdad, puso, sin saberlo nosotros, puso a su esposa de concejala, suplente de él, sabiendo que íbamos a ganar. Entonces su esposa asumió la concejalía titular. Eso fue algo que nos dimos cuenta cuando vimos en las listas, ya cuando no había remedio para hacer nada, prácticamente cuando estuvimos ya electos. Entonces, luego ya en la práctica, él como ejecutivo, yo con la parte del legislativo, era una persona que quería dominar todo el consejo y una vez me acuerdo, entró dando una patada al consejo porque yo había convocado una reunión de toda la plancha del consejo y se enojó mucho que haya hecho sin consultarle. Entonces, este tipo de actitudes a mí me mostraron lo que es el Joaquino y lo que es ahora, lo que conocen de Joaquino, la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces yo supe decir a tiempo no y me fui en ese momento, ya no quise seguir. Estamos con Ruth Velasco, la única candidata mujer, ¿verdad? Así a es. la alcaldía de Potosí. Somos 13 ¿De candidatos. qué gobierno ha sido usted? ¿De qué gobierno departamental? Porque entiendo que ha sido también funcionaria del gobierno departamental. ¿De qué gestión ha sido usted funcionaria del gobierno departamental? Cuando estaba de prefecto en ese entonces, el licenciado Sergio Medinaceli del MIR. Uh-huh. ¿Por qué no se ha ido de Potosí? Porque si hay algo que pasa con los potosinos, hay en Nueva York, hay en Santiago de Chile. Le cuento que toda la movida marica más linda y más profunda de Santa Cruz está gestada por potosinos, que se consideran exiliados en Santa Cruz, ¿no? Es decir, se alejan de ese conservadurismo y van a florecer a Santa Cruz. Y así sucesivamente. El potosino o la potosina creo que nace con una mochila, una maleta en la mano. ¿Por qué no se ha ido nunca de Potosí? Me he ido varias veces, pero siempre he vuelto. A ver, ¿por qué se ha ido y por qué ha vuelto? Bueno, yo creo que Potosí tiene una magia. Me encanta Potosí, me encanta la ciudad, me encanta la gente. Y creo que hay mucho que hacer por Potosí. Por otra parte, una de las personas que, bueno, siempre me ha hecho volver han sido mis padres, ¿no? Mis padres son personas que han estado en Potosí toda su vida y nunca han querido salir de allí. Y mientras ellos han estado vivos, siempre ellos eran el imán que me atraía hacia Potosí. Lamentablemente ya no están, pero yo sigo allí, entonces habrá algo que tengo que hacer en Potosí, no lo sé. Pero es realmente, a mí también me parece raro volver a Potosí. He tenido oportunidad de quedarme en otras ciudades, en otros países, pero ahí estoy invirtiendo en Potosí, trabajando en Potosí, haciendo cosas. Desde el punto de vista étnico, aquí en La Paz tenemos varias denominaciones para las mujeres, ¿no? Ajá. Señora, señorita, chola, chota, birlocha, india. Desde el punto de vista étnico, ¿cuáles son las denominaciones que existen en Potosí? Bueno, la chota es un término que se usa mucho. Birlocha no tanto, birlocha en el sentido despectivo, pero más es chota, ¿no? La chota llamamos a la gente, a las mujeres que tienen una mamá que viste pollera, ¿no? Entonces, birlocha pero aquí también chota y birlocha es despectivo. Usted desde el punto de vista étnico, ¿cómo se define? Chota, chola, birlocha, señora, señorita, antiseñora, antiseñorita. Yo me defino como mujer, no sé, es el resto. Yo no estoy de acuerdo con muchas clasificaciones. Desde el punto de vista étnico, ¿cómo se autodefine? Seré chota, pues no, porque mis abuelas de ambas partes eran mujeres de pollera, mi mamá ya no. ¿Pero usted cómo se autodefine? Yo como una mujer de vestido o de pantalón, no, como una mujer potosina, fiel y fina. Pero no hasta la esquina. Esto está divertido. Bueno, Potosí es una ciudad muy difícil y yo creo que es uno de las formaciones urbanas más complejas de la historia de Bolivia. Pero quisiera hablar, antes de hablar de Potosí, quisiera entrar a la cuestión política. Usted,
¿Por qué sigla está candidateando? Se logró hacer una alianza entre el MNR y Unidad Nacional, ¿no? Entonces, esa fue la característica y por eso tenemos un nombre distinto de la alianza, que es Pucasunjo. Esa es la instancia con la que nos hemos inscrito. Ahora, siendo una alianza del MNR y de Unidad Nacional, usted estaría ideológicamente colocada en la derecha más extrema y rancia de este país. Supuestamente sí, pero no soy así. Lamentablemente no había posibilidades. Pero usted está apelando a mi fe, yo tengo que creerle. No, la gente tiene que creer lo que ve. Yo tengo una trayectoria en Potosí totalmente distinta y lo que yo lamento también es que el sistema democrático, por lo que estamos viviendo, nos exija tener Pero no le da asco aliarse con el partido que quiso privatizar el Cerro Rico de Potosí, porque si hay un personaje que le ha hecho daño a Potosí es Gonzalo Sánchez de Lozada. Si tuviera o existiría todavía un partido como tal y con la estructura que tenía antes, yo creo que sí, pero ahora el UN y el MNR en Potosí son siglas como todo el resto. O sea, el único partido estructurado en Bolivia es el MAS, lo tenemos que reconocer. El resto son siglas, María, y entonces... Son fantasmas. Sí, porque son siglas, entonces... Pero yo le diré que el MAS no me parece que esté muy estructurado, compañera, porque francamente es verdad que aparecen masistas en todo el país, pero una cosa es que aparezcan y otra cosa es que esté estructurado realmente. Claro que sí, pero o sea, una bola inflada de mierda. Eso sí, pero en realidad, si tomamos en cuenta y relacionamos lo que son las demás siglas y lo que es el MAS, por supuesto que tiene mucho más trabajo el MAS, ¿no? Ahora, pero usted está consciente que está fortaleciendo fantasmas que están horadando la democracia en Bolivia. Es que hay que elegir, María. Si yo me quedo tranquila de brazos cruzados esperando construir una sigla que realmente represente lo que pienso, lo que creo, va a pasar el tiempo y el tiempo es importante en esta coyuntura. Entonces, yo he elegido... ¿Y se le va a pasar su tiempo a usted? Claro, yo sé que lo que usted dice es totalmente cierto, pero hay que actuar y yo sé que estoy perdiendo con algunos aspectos, como usted dice, apoyar a unos partidos que no le han hecho muy bien al país, pero yo quiero trabajar por Potosí, entonces había que elegir y este mundo lamentablemente siempre hay que elegir una cosa u otra. No, pero yo estoy bastante harta de eso, en el sentido de que en Bolivia tenemos ni siquiera derecho a elegir porque estamos obligados a votar y obligadas a votar, el voto no es libre, pero no tenemos derecho a ser elegidos, en realidad, porque en la medida en la cual para ser elegibles te tienes que vender, comprar, entrar al mercantilismo de las siglas, que no es menor, no es que son fantasmas. O sea, Doria Medina es el millonario más grande de este país por la vía de evasión de impuestos, por la vía de condonación de deudas que le hizo Sánchez de Lozada a su enriquecimiento ilícito y por la vía de explotación laboral. Por esas tres vías es Doria Medina el hombre más millonario de este país. Que su sigla se fortalezca no es poca cosa. Hay una carga ética ahí. Sí, por supuesto, María, pero también está la importancia del otro lado. ¿Qué hago yo y qué hacemos la gente que queremos trabajar por Potosí? Bueno, ¿qué le han impuesto? Y sea, por favor, sincera. No, soy sincera, María, de eso sí me caracterizo. ¿Le han cobrado? No. ¿Le han pagado? Tampoco. ¿Qué le han impuesto? Nada, nos han dicho ustedes quieren trabajar. ¿Quién ha puesto la plancha de concejales? Como estamos en la alianza, es una propuesta que va para gobernador y para alcaldías, ¿no? Entonces hemos conformado el comité, que está Félix Santos, que es el presidente del directorio, estoy yo, que soy la vicepresidenta, está la representante de Unidad Nacional, que es Azucena, y entre los tres hemos elegido al tema de las concejalías y también los asambleístas, y hemos dejado que todas las planchas en los demás municipios sea gente del municipio que elija y que lleve la plancha. Pero no hemos impuesto nada. No, Ruth, es que yo no soy Caperucita Roja, o me ha visto con cara. No, pero yo tampoco soy el lobo, así que no miento, María, esto ha sido así. Si me hubieran impuesto, si hubiera pagado algo, yo sería capaz de decirlo. Copa, ¿qué me ha dicho? Así, pero ¿por qué le he dicho? ¿Qué te han pedido? Ajá. Porque ¿usted cree que Doria Medina da algo gratis?
Por favor, ¿usted cree que los asesinos sanguinarios que tienen la personería jurídica del movimiento nacionalista y que reivindican la masacre de octubre dan algo gratis? No. Entonces, a Eva Copa le han pedido, por ejemplo, los de Jayaya, la primera concejalía, que seguramente se va a traducir en el pedido de la presidencia del Consejo, que no es menor. La representante de Unidad Nacional ha asumido ser la primera asambleísta departamental. Eso sí. ¿Qué posibilidades tiene usted de ser la futura alcaldesa de Potosí? Según las encuestas, ninguna. No lo sé, dirá el pueblo potosino, pero lo que me interesaba, María, era participar y mostrar que se puede hacer política de manera distinta. Entonces, yo estoy aquí. ¿Qué es lo que a usted le impide seducir a Potosí con semejante, digamos, bagaje que usted tiene para decirle A, B o C a Potosí? ¿Por qué usted no tiene ninguna posibilidad? ¿Cuál es el análisis de político que hace de su imposibilidad? Todavía prima mucho la forma tradicional de hacer política. La gente está acostumbrada a esa forma prebendal de hacer política. Y se están amarrando los candidatos, en realidad son todos los demás, son los 12 candidatos, están haciendo todo lo posible por amarrar con dirigencias, con organizaciones, están loteando la alcaldía. Yo no estoy haciendo eso, no me he reunido con ningún sector para ofrecerle a cambio algo de su apoyo, ¿no? Están regalando cosas, están jugando con la pobreza de las mujeres, están moviendo mucho dinero para ese tema. ¿Estamos todavía en esa política patronal en Bolivia? Sí, totalmente. ¿O estamos, además de estancados ahí, retrocediendo hacia allí? Yo he vuelto a la política después de 20 años y he visto un retroceso. A ver. Porque hace 20 años había muchos más cuadros, muchos más líderes, lideresas. Había mujeres que realmente estaban concebidas. ¿A qué se debe ese retroceso? Según usted, deme unos 3 factores de ese retroceso. Yo creo que uno de los factores ha sido el miedo a lo que han pasado a los 14 años con el MAS. Yo hablo de mi propia experiencia. No podíamos hablar nada, no podíamos ofertar nada en contra del gobierno y del sistema porque automáticamente habían canales que nos querían callar. Por ejemplo, yo me acuerdo en una marcha participé en contra de Evo Morales y al día siguiente aparecieron los azules de la alcaldía, de la intendencia, a clausurarme el local que yo tengo, el Piscahuarmis. Ah, el Piscahuarmis es suyo, caramba. Claro, entonces ahí había una dictadura disfrazada con todos los potosinos y no éramos dignos de hablar nada. Entonces ha habido mucho miedo en estos últimos 15 años de que la gente pueda entrar en política. Yo te hablo absolutamente de mi experiencia. Entonces ahora que desde el año pasado hemos podido gritar nuestras diferencias y nuestro descontento, yo creo que es imposible, o sea, es más bien factible seguir haciéndolo. Yo he apoyado al MAS, al principio he votado por el MAS y he votado así convencida de que Bolivia necesitaba un cambio. ¿El retroceso político lo ha producido el MAS? El miedo a las actitudes del MAS. ¿Cómo califica Ruth lo acontecido en Bolivia en octubre del 2019? Ha sido un cansancio de la población. ¿Es una conquista democrática? ¿Es un derrocamiento de Evo Morales? ¿Es un golpe fascista? Yo creo que es una conquista democrática porque el pueblo ha demostrado, o sea, a nosotros nadie nos ha movido, nadie nos ha pagado en Potosí para movernos de la forma que lo hemos hecho y para aguantar tantos días en la calle. Yo soy una de las personas que he estado día y noche en la calle. ¿Qué opina de Camacho? Un oportunista. O sea, quién sabe, tuvo buenas intenciones, pero me parece que finalmente dio la cara y es un oportunista. ¿Usted cree que Camacho es fascista? Posiblemente, puede ser. Yo le puedo asegurar, Ruth, porque si le sirve, está bien, si no, paciencia. Yo le puedo asegurar que en la ciudad de La Paz, el derrocamiento de Evo Morales se ha concretado gracias al motín policial y el cierre de la Plaza Murillo. O sea, ha sido un derrocamiento armado de fuerzas armadas, porque la policía es una fuerza armada.
Y luego, ¿qué piensa usted de Yanine Áñez? Creo que al inicio fue una mujer valiente, y lo hago siempre calificando desde mi punto de vista, ¿no? Si a mí me hubieran ofrecido la presidencia en esas condiciones, yo no lo hubiera asumido. Bolivia estaba que quemaba. Entonces, al principio me parece que fue una mujer muy valiente por aceptar la presidencia, pero después creo que fue muy ingenua porque se dejó embaucar por toda una red de corruptos que estaban ahí alrededor. Bueno, pero imagínese que a usted le ofrezcan la casa más linda de Potosí y le digan, entra a robar. No, pues dices, claro, no, yo no discúlpame, no soy propietaria, no voy a entrar. Claro, yo no lo haría. ¿Acaso es valentía entrar a robar? No robar, pero al principio hacerse cargo. Pero y no le correspondía a ella. Pero las condiciones, pero es que no le correspondía porque todo el resto del MAS se fue, se escaparon. No le correspondía. O sea, ¿dónde estuvo la presidenta del Senado? ¿Dónde estuvo el presidente? Toditos renunciaron. Pero ¿qué es lo que yo exijo? ¿Por qué yo hablo de un gobierno fascista ilegítimamente constituido? Yo exijo que, como cuando huyó Sánchez de Lozada, se reunió el Congreso le dio su renuncia y le dio la banda presidencial a Carlos Mesa. Aquí se reunieron en la Universidad Católica, gentes que vulneraron la soberanía del país, como el embajador de Brasil, la gente enviada del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, porque esa era una decisión soberana de Bolivia. Claro que sí. Carlos Mesa, Camacho, Tuto Quiroga, gente que no tenía ningún mandato. Pero yo digo, ¿por qué renunciaron los demás, los que les correspondía asumir la presidencia constitucionalmente? ¿Por qué renunció la presidenta del Consejo? ¿Por qué renunció el presidente o del Senado? Digámoslo de la Cámara. Fácilmente. Aunque cabe, ellos tienen que responder. Se escaparon por cobardes. Exacto. Pero que ellos se escapen por cobardes, es decir, por ejemplo, si alguien se sale escapando de una casa y deja las puertas abiertas, no significa que yo me puedo entrar a robar y quemar esa casa. No, claro, esa analogía está bien y está mal también, pero estaba en juego el país y la gente no le va a decir, ya pues no te escapes, no seas miedoso, no seas cobarde, no. ven. La gente puede agarrar y decir, vamos a dar las condiciones para que se reúna el Congreso, sesione el Congreso. Pero si desaparecieron. No, un ratito. Es decir, yo le puedo asegurar que la Plaza Murillo estaba tomada por la policía y no dejaban entrar a nadie, bajo pena de amenaza, de intimidación, pero de los masistas siempre han demostrado que cuando quieren no les importa el lugar. ¿No se quemó en Potosí la casa de Borda? Sí, pero también se hicieron otras barbaridades, los masistas nos hicieron un montón de cosas, entonces ha sido una ida y vuelta. Entonces los masistas cuando quieren hacer las cosas, las hacen. ¿Qué ha pasado con la constituyente? ¿Dónde han ido a sesionar? ¿A un cuartel? O sea, se han escapado de Sucre y han ido a sesionar a un cuartel. Cuando realmente quieren hacer, no importaba el espacio. Ellos cuando quieren, lo hacen. Pero en esta oportunidad yo creo que la cobardía pudo más y se escaparon. Es que una cosa es la cuenta que nos deben los masistas. Que yo se las voy a cobrar día, tarde, noche y mañana. Ojalá. Pero ojalá, de María. ninguna manera, lo que hacen los unos es justificativo para lo que hacen los otros. Es decir, Yanine Áñez no le correspondía ser presidenta de Bolivia. Estamos con Ruth Velasco, una mujer que quiere ser alcaldesa de Potosí y que de sí reconoce que no tiene ninguna posibilidad de ser elegida. Eso se llama capacidad de examen de la realidad, que no todos tienen. Le cuento que entrevisto a algunos que no, yo mañana voy a ganar, dicen, ¿no? Y dices, bueno, el señor no, ¿qué le pasa, no? Ruth, ahora hablemos de la relación entre mujeres y política, justamente pensando en Yanine Áñez, pensando en usted, pensando en Eva Copa. ¿Cómo retrataría usted esa relación actualmente en la Bolivia de hoy? La situación de las mujeres políticamente. Yo creo que estamos todavía muy débiles en el tema de la política porque las mujeres no hemos asumido con responsabilidad el tema de la formación y la capacitación política. Siempre estamos dejando este valioso elemento porque estamos antecediendo el tema de la responsabilidad familiar, laboral,
pero el tema de la política ha sido muy relegado por las propias mujeres y es ahí donde tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, María, porque yo no veo otra forma de que las mujeres asumamos con conciencia y con conocimiento cargos públicos. Muchas mujeres estamos siendo utilizadas por partidos políticos que están poniendo para cumplir las leyes, ¿no? La ley de alternancia, y no les importa si las mujeres, con que sean María, con que sean Ruth, con que sean Juana, con cualquier nombre que represente a una mujer, no les importa el resto. Entonces la cuestión es cumplir, y ahí creo que nosotras tenemos que jugar un rol fundamental porque tenemos que formarnos. Yo creo que les importa porque el MAS legitimó a una Adriana Salvatierra, que fue poco menos que un trapo de piso en el que se limpiaron los zapatos, y deslegitimó a una Eva Copa, que fue una compañera, independientemente que uno esté de acuerdo o no. No, que dio la cara, valiente, bueno, que fue valiente. Sí, entonces, la valentía comparto. de Eva y la capacidad de asumir un rol se condena, y la sumisión de Adriana Salvatierra se premia. Claro. Entonces, los partidos son un arma cargada de machismo, como decimos nosotros. Sí, totalmente, de acuerdo, totalmente, y nos están utilizando. Y hay muchas mujeres que todavía creen que eso es bueno. Entonces hay que trabajar. Ya, por eso le pregunto, o sea, sí, hay muchas mujeres que creen que eso es bueno. Para mí, ese es un horror ay, soy mujer, andate al cuerno con ese discurso, es el que menos me interesa. Cuando una mujer viene como un aparato biológico para legitimar el machismo de todos los partidos. Sí, por supuesto. Yo creo que las mujeres somos algo más allá de una representación femenina y que tenemos... ¿Y cómo podríamos pasar de esta condición de cuota biológica, de esta condición de sumisión dentro de la política formal, a una condición de la política como escenario de transformación? Yo creo que nosotras tenemos la responsabilidad, María, si nosotras como mujeres no hacemos este trabajo y nos comprometemos nosotras a elevar este nivel de conocimiento y de formación política, no importa el partido que vayan, pero que vayan sabiendo a lo que van, sabiendo defender las ideas, sabiendo lo que quieren hacer con la ideología que puedan ellas tener, pero nos hace falta mucha formación a las mujeres. Mucha. Yo no me termina de convencer lo que me dices, Ruth, porque me parece lo mismo. Es que nos está pasando porque no tenemos formación. Pero en nuestra historia del siglo XX tenemos una Remedios Loza, artesana, no pertenece a la camada de cuota biológica, porque en la época de Remedios Loza no era necesaria la lista por cuota biológica, que yo la condeno mucho. Y Remedios Loza irrumpe con una fuerza increíble. Claro, pero en la historia no había mujeres como ella, ¿no? En todo lado, pero son puntuales, son puntos. Entonces, esas mujeres nacen. Pero las mujeres que no nacen con este ímpetu, con estas ganas, con estas características de romper todas las tradiciones, ¿qué hacemos con el resto de las mujeres? Por supuesto que hay mujeres como Remedios Loza, como tú, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que romper las estructuras. Creo que hay que agarrar a los partidos de mierda, pero que son instrumentos patriarcales, que son instrumentos machistas, y romperlos contra la piedra como se rompe, o molerlos como se muele la llajua. No hay que hacerles el juego, pero ¿qué mujeres van a hacer eso? ¿Quiénes nosotros, vamos a hacer? Pues, pero claro, que hacer eso. Pero como Remedios Loza o como otras mujeres, son pocas. Entonces al resto hay que infundirle esta autoestima para que crean y sepan lo que somos. Yo personalmente, Ruth, en serio. Y es el ejemplo también que cunde. Puede ser que tú digas, la María se ha fumado marihuana. Les cuento que no he fumado marihuana, es muy temprano. Para hacerlo. No he fumado marihuana. Las mujeres bolivianas estamos transformando la sociedad, no desde arriba, sino desde abajo. Desde abajo, sí. Y te puedo dar algunos elementos. Tú misma. Es decir, tú sabes que el 50% más uno de las mujeres que están en las universidades son mujeres. Claro. En todas las carreras. Es que la población misma y que son hijas de comerciantes, que son... ¿Tu mamá qué era? Mi mamá era emprendedora, tenía una empresa con mi papá. Pero su título académico final era, ¿era bachiller. No, mi mamá llegó solamente hasta el tercero básico porque fue la hija mayor y a mi abuela no le permitió estudiar. Tu mamá llegó. Yo todavía
porque alguna vez me invitan de docente en la UNSA, entro a una clase y digo a las chicas, ¿quién es hija de una mamá profesional? No, hay si muchas. entras a carreras más proletarias, son hijas de comerciantes, son hijas de mujeres que no han tenido el Claro que bachillerato sí. No, en y mi que caso, están dando un salto sin revolucionario. sí, en mi caso fue igual. Mi papá llegó solo a primero básico porque su mamá se murió cuando él era muy chiquito. Mi abuelo no se ocupó de ellos y ¿Y mi cómo mamá se te a ocurrió a tercero. ti ser universitaria? ¿Con qué desplante tú destituyes, digamos, la idea de que la universidad es solo para unos elegidos? No, porque mis papás fueron, yo soy la última de 4 hijas, ¿no? Y mis papás con todo el esfuerzo que hicieron, porque fueron muy pobres también, entonces lo que siempre nos inculcaron es tienes que estudiar, tienes ¿Y que tus estudiar, 4 tienes que hermanas qué estudiar. hicieron? Mi hermana mayor es maestra, la segunda estudió secretariado, la tercera es trabajadora social y yo estudié arquitectura. La más osada, ¿no? Porque entre profesiones tradicionales, es que son cosas que pasan. Sí. Yo creo que las mujeres estamos revolucionando también la familia, Por votando al violento supuesto. así, te vas, ¿no? De ahí es el feminicidio, ¿no? Estamos revolucionando muchas cosas desde abajo, sin Sí, necesidad de que venga ninguna concejala a decirme yo te voy a empoderar, ni cosas. no, no, para nada, es un trabajo personal que tenemos que hacer y en eso estoy absolutamente consciente, María, y esta es así, mi trayectoria. Yo hago lo que pienso, digo lo que siento y si les gusta a la gente, pues bien, si no, también, pero soy así y así me conoce la gente, así la gente me quiere, y yo estoy contenta con lo que hago y si la gente... ¿Qué piensas de tu... ¿Crees que te estás, digamos, aplazando en el sentido de que no vas a ser elegida precisamente por esos rasgos? ¿Crees que la gente no está dispuesta a votar por otra mujer en Potosí, pero resulta que en la ciudad del Alto parece ser una ciudad muy revolucionaria, porque en el Alto ya optaron por la Sole, que conste a la Claro, ya Eva, fue una... optaron por la Sole, una ilustre desconocida, Así es. alteña, que tenía ciertas características también étnicas, y ahora optan por la Eva con total Que a mí me parece maravilloso. soltura. Me Sí, parece interesante a mí me también. parece maravilloso que Bacopa ¿Crees tenga ese que porcentaje de votación. con un discurso además muy pequeño, digamos, no es un Sí, el discurso de Bacopa es de este tamañito, pero es sentido. claro que sí. ¿Por qué no puede Ruth construir eso en Potosí? ¿Qué pasa en Potosí que eso es imposible? Posiblemente hay muchos sectores que no se identifican conmigo, quién sabe, por mis características profesionales. Potosí es una de las ciudades más ruralizadas y yo debo entender que para mí una de las dificultades, y lo digo abiertamente, es entender el quechua pero no hablarlo como quisiera para poderme conectar con el resto de la gente. Entonces yo quisiera llegar con este discurso a más gente. Te falta conexión. Me falta conexión con la gente del área rural porque si bien estoy totalmente comprometida con su realidad y quisiera hacer cosas desde la alcaldía para cambiar la realidad de las mujeres, de los niños, de los jóvenes del área rural que no tienen ninguna oportunidad en Potosí, pero me falta esa conexión, me falta que ellos me crean. Y como he estado 20 ¿Y por qué años... no te pones a estudiar quechua? Estoy estudiando. ¿Y cómo te está yendo? Ah, bien, muy bien. Ya sé varias cosas, ya estoy estudiando quechua porque además es un compromiso personal. Siempre he estado reivindicando el tema de la cultura y el idioma. Por ejemplo, en el Hospital Bracamonte, yo he sido la autora para que la señalización sea bilingüe, María. Mínimo. Entonces, es lo mínimo, y Bolivia ni eso ha adoptado. Así que siempre todos los proyectos que tengo, los nombres han sido en quechua. Fíjate, el Piscahuarmis tenía una biblioteca infantil que se llamaba Ticay, ahora el partido es Pucasonco. Pero muchas veces, entonces, ¿sabes qué? y eso no es... Yo, por ejemplo, noto, por ejemplo, en La Paz sucede mucho. Es una operación cultural de la clase media. Todo es Warmi no sé qué, Aptapi no sé cuántos, Tinku no sé cuántos. Pero, en mi caso no es es un así. Sentir muy hipócrita. A veces es un racismo cordial, es una moda. Claro, pero... Y no es un asumir la lengua en su complejidad. O sea, voy a aprender a hablar. Aquí. Sí. No, yo lamento que mi abuela, bueno, lamento que mi mamá no me haya hablado. Soy la cuarta hija, pero mis hermanas hablan quechua. Mis papás hablaban muy bien. Mi abuela de Pollera, su idioma era el quechua. A mí no me ha llegado ya el idioma, ¿no? Pero yo valoro mucho este tema y además he hecho todo el tema de la maestría de interculturalidad en salud y eso me ha abierto una perspectiva enorme de entender el pensamiento de las mujeres. ¿Dónde has hecho esa maestría?
Con la cooperación italiana y la UNAM, pero lo hemos hecho en Potosí. Me imagino, yo sí creo que en algo las mujeres indígenas están marcando la diferencia, es precisamente en la salud. Sí, sí, sí. Es precisamente en la salud. Es decir, los médicos se quedan como frente a unas mujeres que no saben ni qué decirles. Sí, porque es que no les entienden. No les entienden, pero ellas tampoco se hacen lío de eso. No, porque pero resuelven su problema. En el altiplano boliviano, las guaguas están naciendo de manos de las parteras. Claro, y las parteras son ginecólogas integrales, además. Por supuesto, y eso lo he entendido, lo defiendo, lo practico y he hecho un trabajo bastante interesante. A ver, entonces, en Ruth, todo esto. Cerraremos este tema de la relación entre mujeres y política. Los partidos, ¿estarías de acuerdo en que los partidos son un arma de machismo, de patriarcalismo que no hay que fortalecer? Sí, hay que empezar a construir otro tipo de organizaciones que nos permitan cambiar este imaginario en la gente. Entonces, sí. ¿Qué hacemos si la democracia, entre comillas, está fundada sobre una estructura que está enferma, que son los partidos? Hay que cambiar, María. Hay que cambiar. Es un proceso largo, pero tenemos que hacerlo. Sería mucho más interesante dirigir toda nuestra energía a voltear esa ley electoral y a cambiar la forma de representación. Sí, por supuesto. Que a nuestra energía en campañitas haciéndole el juego a estos estúpidos partidos. Sí, yo comparto plenamente esa ¿Hacemos propuesta. esa revolución? Sí, yo creo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde donde estamos, desde nuestros lugares de trabajo. Tenemos que cambiar este sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tú dices las mujeres no estamos formadas en política. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y creo que Remedios Loza es nuestro gran libro humano en el cual deberíamos leer. Yo he estado en esta sede con Remedios y he intentado eso, pero ella era un poco astuta en las entrevistas, difícil, y no ha dejado eso clarito, pero en su vida sí. Tú dices que no estamos formadas en política. Muchas. ¿Qué crees que es una formación en política? Yo creo que las mujeres deberíamos formarnos no solamente políticamente, sino más bien empezar por la autoestima de las propias mujeres, de valorar el poder que podemos tener si es que pensáramos de manera distinta y no estuviéramos sujetas a lo tradicional. Entonces tenemos que empezar a cambiar y tenemos que mostrar. Pero estamos saliendo de lo tradicional. Claro, estamos saliendo, pero somos pocas las que salimos de lo tradicional. Es por lo menos masiva la salida de lo tradicional. Por lo menos en Potosí no se ve. No, en Potosí, mira, yo te voy a decir, el ama de casa es una figura arqueológica que estamos dejando en el camino. Yo quisiera ver a esas otras mujeres en las calles conmigo. Pero ¿por qué no nos unificamos? Eso, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Yo te pregunto a ti. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yo te pregunto a ti, ¿por qué no nos unificamos las mujeres? Porque hay miedo. Yo creo que no nos unificamos porque no tenemos todavía la agenda histórica de plasmar nuestros deseos en palabras y darles valor a esas palabras. A mí me fascinaba una cosa que hizo Remedios y que era impresionante y fue un fenómeno que nadie más pudo hacer. La famosa Comisión de la Mujer en el Parlamento. Y la Remedios jalaba el dolor de las mujeres en esa comisión porque yo lo vi eso físicamente. No, hizo un gran trabajo evidentemente Remedios, fue un ícono. Se le ocurrió eso, que no era nada del otro mundo, tampoco se hacía nada del otro mundo, pero había abrió una ventanilla en la sociedad para decir aquí estamos. Ahora vayamos a Potosí. No me interesa tanto tus ofertas porque creo que estamos en un juego muy trivial en las elecciones, pero me interesa tu análisis de Potosí. ¿Qué va a pasar con el cerro? ¿Se va a caer mañana, pasado mañana? Hay mucho juego de intereses políticos. ¿Cuál es el juego alrededor del cerro? Es el tema, obviamente, de todos los empresarios que están metidos ahí en el cerro. ¿Quiénes son esos empresarios? Sin Chihuahua. Bueno, sí, Manquiri, obviamente. Manquiri.
y están todos los que cooperativistas y detrás de todos los que están dentro de los cooperativistas. O sea, hay unos intereses muy fuertes. No solamente son las transnacionales, ¿no? Manquiri y Sinchihuayra, sino también son los propios cooperativistas que solamente están velando sus intereses, que de cooperativismo ya sabemos que no hay nada, María. ¿Cómo es el cooperativismo? ¿Cómo lo desnudarías? Bueno, son personas que han invertido, tienen ingenios, tienen minas y que explotan a sus propios compañeros, ¿no? Es gente del área rural que evidentemente gana un jornal de 250 bolivianos por día, pero arriesga su vida. Entonces no les importa la salud, no les importa la seguridad industrial, les importa tener la extracción minera al más bajo costo posible. Y no les importa el día de mañana. No, es otra forma de vivir de los mineros, ¿no? Es el hoy. Es el hoy. Y alrededor de ellos está el gran universo de la prostitución, que yo la conozco también muy bien. ¿Cuál es tu propuesta para la cuestión del trabajo sexual en Potosí? Yo creo que las mujeres deberían estar mejor atendidas, porque no sé cuán contentas están con el tema de la seguridad social. No tienen. No tienen. Entonces veo que hay muchos niños también viviendo en las casas donde ellas trabajan, que tampoco están atendidos, y ellos no tienen absolutamente ninguna posibilidad, como otros niños, no solo son los niños de las mujeres que trabajan sexualmente. Entonces hay una falta de oportunidades en todos los sectores, María, y por supuesto el tema de las... Pero tú respetarías y respetas la relación entre maternidad y trabajo sexual. Por supuesto, si son sus madres que... No, pero no crean, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia todavía es capaz de quitarle a una mujer su guagua porque es trabajadora sexual. No puede ser. En esa Bolivia vivimos. No puede ser, yo no comparto ese criterio, y los hijos de estas mujeres tienen que tener las oportunidades. ¿Cuál es la solución para el Cerro Rico de Potosí? O el Cerro Pobre de Potosí, o el Cerro Desgraciado de Potosí, o el Cerro Novelesco de Potosí. Yo estoy dentro de la campaña María, yo estoy haciendo una analogía y digo, nos hemos ocupado y seguimos pendientes de la explotación de la mina de plata por tantos años, que no nos ha solucionado el problema de ninguna clase, ni pobreza, ni de desarrollo humano, ni de nada, ni de empleo siquiera, y sin embargo estamos viviendo sobre una mina de oro, que es el patrimonio histórico, que es el turismo, que es la cultura, que la estamos destrozando día a día. Entonces mi propuesta radica en dar la alternativa diferente, porque ¿por qué se está explotando el cerro? Porque hay una necesidad de trabajo. Las condiciones no estamos de acuerdo, por supuesto, pero la gente necesita trabajar. Pero jamás se va a comparar lo que se saca del cerro, incluso ahora, con lo que puede ser turismo. Yo creo que podemos vivir del turismo perfectamente por tanta riqueza, y tú lo sabes, María, hay países que viven exclusivamente del turismo, y Potosí tiene mucho que dar, pero no hay una política seria, ni gubernamental, ni departamental, menos municipal. Bueno, a ver, ¿tú serías capaz de decirle a Potosí, propongo la suspensión de la explotación del Cerro Rico? De ser capaz, puedo ser capaz, pero nadie va a escuchar mi voz. No me importa, pero ¿esa es la propuesta? Sí. ¿Suspender la explotación del Cerro Rico? Mi propuesta no es, quisiera que no se explote el Cerro Rico para proteger, para que no haya mujeres que estén siendo explotadas como guardas, que no haya niños viviendo en las minas, que no haya todas esas familias que no tienen ni siquiera las condiciones mínimas. No, pero yo no te estoy preguntando cuáles son tus deseos para el cerro, porque aquí los candidatos todos, hombres y mujeres, confunden deseos con propuesta. Yo no te estoy diciendo qué deseas del Cerro Rico, te estoy diciendo qué propones para resolver esa relación tan compleja. Claro, es que desde la alcaldía yo no puedo proponer, porque el tema de la explotación minera no es competencia municipal. Pero el Cerro Rico forma parte de la ciudad de Potosí. Claro, es parte como protección, y lo único que puedo exigir es que se cumplan las leyes. El Cerro Rico, aunque no crean, es parte de un barrio de Potosí, ¿o no? Sí, claro, es parte de la plaza de jurisdicción. Potosí al Cerro Rico, ¿cuánto dista? En micro son media hora. Media hora. Y en subida, o sea que... En particular, 15 minutos. Sí, o menos tal vez. O menos. Sí, menos. Entonces, es pues jurisdicción. Claro, es jurisdicción, pero la explotación... Justamente Gonzalo Sánchez de Lozada quería sacar la jurisdicción del cerro de la ciudad para aislar al cerro
de las de las lógicas políticas de la ciudad de Potosí. Lo que desde la alcaldía compete exigir que se cumpla la normativa especialmente medioambiental. Nos están contaminando muchísimo los ingenios mineros que están instalados en plena ciudad. Y sus aguas están además colapsando todo el sistema de alcantarillado. Entonces eso es absolutamente inexplicable cómo se mantiene. Y claro, eso se arregla con, ya hermanito, no digas nada y tienes esto a cambio, ¿no? Entonces esas son las cosas que están pasando en Potosí. Con el hermanito se arregla todo. Entonces, por eso es importante que haya un cambio en la alcaldía, pero veremos, a ver qué es lo que podemos hacer, María. Segundo gran tema para la propia ciudad de Potosí es el Salar de Uyuni, porque la explotación turística del Salar de Uyuni está entrando mayormente por Chile, llegan de Chile, no llegan hasta la ciudad de Potosí y se van. Y además el aeropuerto en Uyuni hace que tú llegues a Uyuni, te vayas al Salar y te vayas sin hacer el circuito Potosí-Salar de Uyuni. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es la propuesta? Claro, con el aeropuerto en Uyuni nos han aislado a la ciudad, ¿no? Porque antes era paso obligatorio Potosí para entrar al Salar de Uyuni. ¿Y por qué la gente no va a Potosí? Porque no tenemos oferta consolidada en Potosí. Si bien hay mucha historia, hay mucho patrimonio, pero no hay una política que rescate todo el turismo y toda la cultura y todo el patrimonio en Potosí, que proteja. No hay una oferta, María, no hay. Entonces no hay una oferta seria. Todos los que estamos viviendo en Potosí, estamos haciendo el esfuerzo por brindar las posibilidades. ¿Tú cerrarías el aeropuerto de Uyuni? No, por supuesto, no. ¿Qué harías? Cerraría. Lo que hay que hacer es atractivo. Que el Salar de Uyuni se integre a la Tiene ciudad que ser de una Potosí. política departamental que permita la integración Potosí-Salar de Uyuni. Entonces ahí tiene que haber una política departamental. ¿Ha sido una barbaridad de Evo Morales hacer ese aeropuerto o ha sido absolutamente pertinente? No, yo creo que se necesitaba. A mí nos perjudica económicamente, pero también hay que dar posibilidades a los turistas. Yo creo que si tenemos una política departamental y municipal entre los municipios de Potosí y Uyuni, y además a partir de la gobernación se puede hacer algo serio que nos permita explotar. No te veo atrevida, te veo tranquilita, te veo suavita. No sé si ya tienes miedo y todo. No, miedo no tengo, pero eso es lo que pienso que debo hacer. Cerrar el aeropuerto de Uyuni me parece una barbaridad. No estoy diciendo cerrar, pero es decir, la desvinculación entre el Salar de Uyuni y la ciudad de Potosí es muy grave. Claro, pero eso es una política que ha tenido muchos años. ¿Qué piensas tú del Dakar? ¿Crees que el Dakar realmente ha sido una vergüenza? ¿Por qué? Porque han contaminado todo el salar, no nos ha beneficiado económicamente, ha sido un desastre, ha sido un despilfarro de dinero. Yo no creo que el Dakar nos haya beneficiado, para nada. ¿Quiénes son los propietarios del Palacio de Sal? ¿Del hotel, dices tú? La familia Quesada. ¿Y qué tipo de familia, de qué origen, qué sentido tiene? Son potosinos desde hace muchísimos años. Juan Quesada fue el propulsor del turismo en Uyuni, fue el loco del turismo y fue él el que inició el tema de todo lo que ahora es Uyuni, ¿no? Era un soñador empedernido, realmente a él le debemos el descubrimiento del palacio, del Salar de Uyuni como un atractivo turístico de gran magnitud. Entonces es una familia potosina de hace muchísimos años en Potosí. Ahora, en Potosí está emplazado uno de los monumentos históricos más importantes del colonialismo y que podría ser un polo increíble de irradiación, de discurso de descolonización, de repensar la cuestión del colonialismo, que es la Casa de la Moneda, que la administra la Fundación Cultural del Banco Central. Eso, por ejemplo, me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque la Casa de la Moneda está sosteniendo a los demás monumentos que hay en Sucre, no tiene la misma cantidad.
de visitantes, por ejemplo, en Sucre la Casa de la Libertad y todos los edificios que maneja el Banco Central. Entonces esos recursos, por ejemplo, deberían quedarse en Potosí. Todo lo que genera la Casa de la Moneda debería quedarse en Potosí y solamente somos ¿Tú estás los que segura que no explotamos. se queda en Potosí? No se queda, solamente vuelve el dinero para pagar los sueldos de los funcionarios y para pintar una vez la fachada de la Casa de la Moneda. No, y está pésimamente gestionada. Es Claro. decir, la museografía de la Casa de la Moneda debe ser una de las peores del país. Claro, es que va el No guía, hay relato, el guía eso por sí. delante y el policía por detrás. O sea, esas son formas de visitar museo ya del siglo XVIII. No, además abren ¿no? un candado, Claro, y no luego tiene cierran sentido. la sala, Claro, ahí, por ejemplo, y no hay discurso. no hay discurso y no hay apertura. Por eso digo que hace falta toda una propuesta integral para que la gente se quede más y sea atractivo, porque ¿a quién le gusta visitar un turismo donde te están apurando? Te quedas a ver una pintura u otra cosa y el policía te dice, ya, vámonos, tengo que cerrar. No, pero lo peor es que no hay relato, es decir, no hay relato. La Fundación Cultural del Banco Central no ha construido relato y ese monumento es un monumento fundamental para toda la región andina. Por supuesto, pero está muy mal gestionado. Y ahí los potosinos tenemos que gritar. Pero tenemos no gritan. Pero lo tenemos que hacer. Y eso que la Casa de la Moneda arrastra, ¿tú sabes cuántos turistas arrastra? 80,000 al año. Es poco, ¿no? Es poco, porque es que no es atractivo. Es la historia que atrae, pero el turismo en sí, o sea, el museo en sí, no. La Casa de la Moneda arrastra porque sí nomás. Claro. ¿No? Y sus visitas tienen un montón de condicionantes, es todo un desastre. Tú sabes cómo son los museos en la actualidad en otras partes del mundo, son museos vivos. Este no es un museo vivo, es un museo muerto. Entonces, eso es lo que necesita Potosí. No, pero además es un museo que está enajenado de su razón de ser. También. Es decir, lo que te cuentan en la Casa de la Moneda es fragmentos de historias de objetos, pero sin representar lo que fue Potosí realmente fue. Para la acumulación de el capitalismo, capitalismo, es decir, para la acumulación originaria del capitalismo. Entonces por eso digo yo que tenemos tanta historia, tanta riqueza, tanto patrimonio que no sabemos explotar. Y yo creo que si tendríamos una política seria, María, Potosí sería otra cosa y daría gusto vivir en Potosí. Pero ¿cómo sales del lamento del que te estabas lamentando? Haciendo cosas, proponiendo, luchando. Eso es lo que quiero hacer. Bueno, Ruth, mira, ha sido una barricada larga. Te agradezco mucho. Para mí es un honor que vengas desde Potosí. Muchos saludos a las compañeras de Mujer de Plata. Te vamos a visitar en tu local. Es un local hermoso. Sí, el Fiscal Armies es un ícono. ¿Y qué o sea, vas a perder y te vas a ir a tu casa? No, yo tengo muchas actividades en Potosí. La política para mí no es un fin, es un medio para servir. Soy una mujer que tiene amplia vocación de servicio, María. Yo creo que eso es lo que me atrae en Potosí, porque hay tantas cosas por hacer por el resto de la gente. Yo desde el Fiscal Armies hago muchas cosas. Tengo un trabajo de voluntariado que lleva más de 15 años por el tema de la salud. Desde que trabajé en el Hospital Bracamonte me he vinculado mucho al tema de la salud. Entonces estoy trabajando muchos años, hago mi trabajo de arquitecta, hago el trabajo de empresaria, tengo proyectos con jóvenes, con niños. Arquitectónicamente, ¿cuáles son los principales problemas de Potosí? La destrucción del patrimonio, orquestado inclusive por muchos empleados municipales. ¿Y por qué quieren destruir el patrimonio? Porque no hay sensibilidad y no hay educación, la gente no valora lo que tenemos, dicen esto es viejo, no sirve. Y lo que hacen es destruir los fines de semana, los viernes en la noche empiezan, se destruye sábado, los empleados municipales se hacen de la vista gorda y el lunes ya aparece todo demolido, y ya no hay nada que hacer. Entonces hace falta mucha sensibilización en los funcionarios municipales, en las autoridades, en todos. Ha habido un cambio de población, María, en Potosí, se ha ruralizado lamentablemente y no es lamentable que se haya ruralizado, sino es lamentable que no haya una campaña de sensibilización para que la gente que llega valore lo que tenemos. Entonces, para el común de la gente, lo viejo no sirve. Ay, la casa se está cayendo, mejor lo demoleremos y tendremos un edificio de 2 o 3 pisos con puro vidrio. O sea, ese es el concepto. Los choques arquitectónicos en Potosí son terribles. Son de paro cardíaco. Sí, son de paro cardíaco. Yo lo he visto. Entonces, eso es lo que me mueve
a ser candidata, a querer mostrar que se puede recuperar Potosí, se puede conservar, podemos vivir del turismo. Quién sabe, te parezca que soy soñadora, pero soy así. No, no es que me ¿no? parece que seas soñadora, a mí me parece que eres muy tranquila, o sea, yo te veo tranquila, no sé. Es no que sé no si me has quieres- visto en las calles. No, yo te he visto tranquilísima, ¿no? Esa contracorriente que es necesaria para nuestra sociedad No. exige mucho locoto. Ahora, ¿qué es Piscahuarmis? ¿Por qué Piscahuarmis? Fue un proyecto de 5 amigas que en Potosí no había lugares donde poder irse a tomar un café, a charlar, y dijimos, y eran 5, éramos 4 extranjeras y yo. Entonces estas compañeras, estas amigas vinieron por tema de trabajo con la cooperación internacional y dijimos, ¿por qué no hacemos un café? Así por lo menos nos divertimos. Entonces empezó la idea así, con muy pequeña, con una inversión muy, muy pequeña, cada una pusimos $500 y resulta que estábamos ya trabajando, tuvo un éxito desde el principio y apareció un proyecto de la CAF y la Swiss Contact del mejoramiento continuo de la calidad. Me metí ahí porque ya las otras compañeras se habían ido y ahora el Piscahuarmis es lo que es ya un restaurante muy conocido que jamás pensé que llegaría a este tema, pero esta capacitación que fue larga de casi 4 años me permitió tener una metodología para llevar adelante este emprendimiento y ponerlo al ¿Y servicio de cuál la es su gente. característica principal? Fomentamos mucho la cultura, se hacen actividades culturales de diferente índole, abrimos las puertas a toda la gente que requiere el local, tenemos comida muy rica, tradicional, local, y en realidad es el único lugar, yo creo, que donde las mujeres se sienten muy cómodas porque es un ambiente que te da esa tranquilidad. Pero es Están además ahí. la pequeña muestra, a mí me encanta en el sentido de que es la pequeña muestra de que Potosí está abierta a todas las cosas nuevas que le propongas. Sí, sí, es Las una ciudad mujeres de virgen. Plata también. Es una ciudad Las virgen. mujeres de Plata son unas compañeras que están demostrando que el contracorriente funciona. Sí, sí, Potosí, por eso es tan lindo Potosí, porque cualquier cosa que hagas y si la haces bien funciona. Eso es lo importante. Potosí está virgen. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho por construir, María. Entonces, eso es lo que, quién sabe, me hace que vuelva cada vez que me quiero ir, vuelva a Potosí, porque en los demás lugares está todo hecho. En Potosí Bueno, hay mucho que tampoco, no, hacer. tampoco. ¿En dónde?